Pásele, doña Marisol. ¿Cómo está? Me da gusto Buenos días. conocerla y tenerla aquí. Es usted muy joven, Marisol. Gracias, Y buenos perdió días. a su hijo Brandon. Estábamos justamente hablando con el abogado. Han pasado casi 3 años de esa tragedia. Marisol, ¿cómo han pasado estos 3 años? Pues ha sido bien difícil sobrellevar pues la ausencia de mi hijo. Y el día de hoy, esta semana, fue una semana donde pues el ver los vagones que han regresado a funcionar como si nada hubiera sucedido. Y pues es bien difícil, ¿no? O sea, el ver que ellos retoman las cosas como si nada hubiera sucedido, cuando sí sucedió. O sea, sí sucedió y fue un cambio muy, muy drástico. Pues sí, hubo fallecimientos e insisto, pues 100 personas lesionadas, abogado. ¿Cómo ha sido? Me comentaba el abogado que recibiste, Marisol, te hablo de tú porque estás muy joven, Claro. recibiste pues un primer apoyo, pero pues ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste tú, Marisol? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo lo vives? Pues realmente recuerdo que esa noche estaba en casa, haciendo labores de casa, lo cual mi esposo venía junto con mi hijo. Yo hablé con mi hijo 5 minutos antes, a los mucho 10. Me decía que ya venían, que de hecho estaban en Periférico. Yo salgo a la tienda a comprar unas cosas que necesitábamos para ese momento y Brandon me encarga pues cosas, ¿no? Yo salgo y regreso y no sé si fue inercia lo que sucedió. Reviso mi celular. En ese momento veo la noticia, ¿no? En esos momentos. ¿Tú sabías que ese era el trayecto Sí, yo sabía que venían que ahí. tomaba? En ese momento pues fue la impresión. Yo recuerdo que subí a mi bebé en brazos a dejárselo a mi mamá y salí corriendo, ¿no? Mi mamá ni siquiera pues todavía ni siquiera percataba lo que había sucedido, ¿no? Me dijo, a ver, cálmate. Le dije, no, mi hijo, o sea, pues en ese momento piensas muchas Pues cosas, ¿no? O sea, tú sales corriendo y, y no sé, o sea, yo llegué y pues el ver pues la imagen, ¿no? La imagen de todo lo que había pasado. Mi mamá llega al momento como 20 minutos después y en ese momento, pues manteniendo la esperanza, ¿no? De decirle a mi mamá, dime que llegaron. Yo queriendo posiblemente pensar que venían en un vagón antes, no, o en un vagón Sí, que antes o ya, después, sí, ajá, o sea, que distinto. no venían en ese, ¿no? Y yo le decía, mamá, dime que llegaron, o sea, dime que pues están en la casa. Y me dijo, no, hija, no llegaron. Y pues en ese momento empieza la búsqueda, ¿no? Empieza la búsqueda, nos empiezan a sacar del lugar tiempo después. Empiezan a generar la lista de los hospitales. Yo a mi esposo lo encontré alrededor de las 3 de la mañana en el hospital Balbuena. No me reconocía cuando yo lo encontré. Pues yo preguntándole dónde estaba Brandon, ¿no? No me sabía decir nada. Y pues así sucedió. O sea, yo recuerdo que en esos momentos su tío de mi esposo llegó, él se quedó ahí, yo seguí buscando a Brandon junto con mi mamá. Y pues bueno, fueron horas de búsqueda donde me decían que no había menores de edad. Donde muchísimas horas después me hicieron levantar una alerta Amber por desaparición, sabiendo que mi hijo no lo habían raptado, no me lo habían secuestrado, no lo habían jalado, no me lo habían... O sea, mi hijo venía ahí. Y ellos siempre se aferraron a que, pues mi hijo no venía. Que en un tono de, para mí fue de burla, el que me dijeran, pues búscalo con sus compañeros, ¿no? Posiblemente se salió y no te diste cuenta. Entonces dices, no, o sea, no estoy loca. Venía mi esposo con él y siempre se mantuvieron en que no venía y no venía y no venía y no venía. La alerta se extinguió, bueno, la publicaron como a las 6:30, 7.
entre las 7 y las 8, no recuerdo exactamente la hora. Y por arte de magia, a los 20 minutos me dicen que tiene noticias de Brenda. Me dicen que tenía que ir a donde yo me dirigí. La verdad es que, pues yo pensando dentro de todo este proceso de las horas, que me decían que ya había personas donde no estaban conscientes, que había por todavía reconocer, que buscaban a sus familiares. Cuando yo llegué ahí pensé que, o guardé esa esperanza, que a lo mejor estaba en algún hospital de inconsciente, no sé, ¿no? Nunca esperé, pues, llegar a reconocer el cuerpo de mi hijo. Yo creo que fue la parte en la que, pues, el mundo se me vino abajo. Pues sí. Hoy creo que esta búsqueda, a lo cual créeme que le doy muchas gracias a los medios que en su momento me apoyaron. De lo contrario, creo que nunca habían encontrado a mi hijo. El gobierno siempre se mantuvo en que no había menores de edad y no había menores de edad. ¿Después de cuánto tiempo lo encontraste? Yo lo encontré a mi hijo como alrededor de ya eran casi las 8 de la noche del día siguiente. Del día siguiente. Del día siguiente. Y desde ese momento, ¿quién te busca? ¿Qué autoridad te busca? ¿Y cómo empieza a ser esta relación, Marisol? Realmente nadie. ¿Nadie? Nadie. Realmente nadie. Nosotros, al momento que esto pasa, que nosotros encontramos a mi hijo, pues nos damos a la tarea de, pues, de hacernos cargos de los gastos funerarios y de lo que se venía, ¿no? Entre los tíos de mi hijo, entre la familia. Nunca se presentó ninguna persona del gobierno. Ellos se acercaron alrededor de 10 días después, aproximadamente, que fue una persona de SEDAVI, creo que en su momento era... ¿Comisión de Víctimas? Comisión de Víctimas. Creo yo que para entonces yo no podía tener el cuerpo de mi hijo tantos días. Y, o sea, no se presentaron en el momento, no se presentaron a ver si necesitabas algo, si pues algo te falta. O sea, no sé, ¿no? Aquí al final de cuentas pues fue la desgracia por partida doble, ¿no? Por un lado estaba pues velando a mi hijo y en otro lado estaba mi esposo en el hospital y pues bueno, realmente nunca se acercaron. Los dictámenes o la resolución que nos dieron sobre mi hijo no coincidía con lo que había sucedido. ¿Qué decía? La hora del accidente en la hoja de defunción marcaba las 10 de la noche. Cuando yo reconozco a mi hijo me decían que lo acababan de encontrar entre los escombros. Cuando yo reconocí el cuerpo de mi hijo estaba limpio. Creo yo que soy ignorante ante esas situaciones o ante esas cosas, pero estoy segura que a mi hijo no lo acababan de recoger. Mi hijo estaba completamente limpio, con golpes, con lesiones, pero estaba limpio. No era creíble que lo acabaran de recoger. Sinceramente fue algo que no creí. No coincidía con lo que te estaban diciendo. La hoja de defunción te la marcaban a las 10 de la noche, cuando a esa hora ni siquiera había ocurrido el accidente. El abogado me comentaba que recibiste un primer apoyo, ¿no? Es lo único que has firmado y que te han dado. Exacto. Creo que eso fue el primer apoyo donde, pues en ese tipo de aspectos no te sirven realmente ni para enterrar a alguien. Y no fue en ese momento, fueron más de 10 días después. Todavía preguntarte qué fue lo que pasó. Tiempo después, pues vas armando tu rompecabezas, que posiblemente fue para ver cómo iban a actuar ellos, ¿no? Qué iba a pasar después de lo que había sucedido, cómo iban a reaccionar, cómo iban a manejar las piezas a su favor. ¿Con quién pudiste hablar? ¿Nunca te han buscado por parte de las autoridades? ¿Con quién? ¿Nada? Nada. Lo único que se acercó fue el presidente de SEAVI en ese momento. Fue una vez, jamás regresó.
jamás lo volví a ver. Y en el tema de mi esposo tampoco nunca se volvió a ¿Cómo está acercar. tu esposo? ¿Qué le pasó a tu esposo? Se le rompió la pierna izquierda en 3 partes, que fue lo de tibia, peroné y tobillo. No ha vuelto a trabajar. ¿En qué trabajaba él? Él trabajaba antes del accidente, él cocinaba, era cocinero. Cocinero. Uh-huh. Eran jornadas largas, de 10 horas, 12 horas. Hoy en día, pues, hemos tratado de darle, pues no lo bueno después de esto, porque no hay nada bueno. Pero sí es tratar de echarle ganas, de sobresalir con lo que tenemos, ya que tenemos todavía, pues, 2 hijos por los cuales ver. Ha sido muy, muy difícil el sobrevivir ante todo lo que me ha pasado, el recordar lo que sucedió, el lidiar con la ausencia de mi hijo, el ver que mi hijo, el chico, pregunta por su hermano y no saber qué decirle, o no saber cómo explicarle. Pues es realmente una montaña rusa de emociones. Cuando se acerca el Día del Niño, cuando se acercan Reyes, cuando se acercan pues fechas pues sumamente importantes y no saber cómo manejarlas emocionalmente. Pero pues hemos tratado de echarle ganas y de salir adelante con lo que tenemos. Le decía a tu abogado, Marisol, que pues no hay nada que pueda reparar el daño de perder un hijo, ¿no? Esto es irreparable y es algo con lo que vas a vivir siempre. Pero, ¿qué estarías pidiendo? ¿Qué esperarías por parte de las autoridades? Pues realmente que se hagan responsables después de lo que pasó, que sean conscientes que la vida le cambió no solamente a mí, no solamente a mi esposo, sino a varias personas. Tu vida después de lo que pasa al perder un familiar es no tener las palabras para explicártelo. Pero para las personas que viven, yo lo veo con mi esposo, por decir en esas temporadas de frío donde la afecta, o sea, realmente la afecta y tú dices, a veces es sentir impotencia porque no sabes qué hacer, ¿no? No sabes cómo más ayudarlo, no sabes cómo más apoyarlo, no sabes qué hacer. El ver que tu entorno ha cambiado y en pequeñas cosas que posiblemente ellos no se dan cuenta, pero cambian. Cuando mi hijo le dice vamos a jugar fútbol, pues dice mi esposo, es que no puedo correr. Algo tan, no sé, tan sencillo, dices, no lo puedo hacer. Intento, dices, no puedo hacer esto, pero posiblemente vamos a jugar a esto, ¿no? Pero son pequeñas cosas que marcan la diferencia y que por decir mi hijo le dice a mi esposo, ¿no? ¿Cuándo vas a poder correr, no? ¿Cuándo vamos a poder hacer esto, no? Y no saber cómo explicarle, ¿no? ¿Estás recibiendo todavía rehabilitación o ya no? Después de Nunca la recibió el operación apoyo. ya no. Nunca recibió el apoyo, nunca lo operaron. Cuando lo sacamos del hospital Balbuena, nos decían que teníamos que esperar todavía un mes porque no había material para operarlo y que si queríamos que lo teníamos que comprar nosotros. Nunca lo operaron. Cuando yo enterré a mi hijo y me presenté al hospital, a él lo tenían en una cama, arrinconado, sin medicamentos. Él no toleraba los dolores. Me decía que nada más lo iban a ver de repente las enfermeras y no nos daban fecha para operarlo. Nos decían que nos esperáramos y nos esperáramos. De hecho, ese tema, cuando el de SEBI fue a verme, me dijo que iba a hacer todo lo posible, cosa que nunca, pues No nunca fue ocurrió. así. No, realmente nunca ocurrió. Entonces, en ese momento era comprar los materiales, que eran muy caros y que pues obviamente no teníamos para comprarlos. Y creo que pues se nos hacía absurdo, ¿no? El que estuviera en una institución de gobierno cuando pues yo creo que necesitaban una atención mejor, ¿no? Una atención de calidad. Por lo menos donde hubiera material para poder atenderlo. ¿Y requiere de la operación todavía o qué les han dicho otros médicos, Maris? Lo operaron al momento
le incrustaron una varilla, clavos. No quedó después, lo operaron otra vez. Hoy en día, pues bueno, no recibió tampoco no seguimos con la rehabilitación, puesto que, pues la verdad es que a veces mucha gente te dice, y te lo voy a decir así tal cual, ¿no? ¿Para qué trabajas si ya te dieron dinero, no? No sabes si te lo dicen para mí es en un tono de burla, ¿no? Porque no saben lo que ha pasado después de todo ese suceso, ¿no? Pero hoy en día, pues somos gente que salimos a trabajar pues sí. con el día a día, tenemos hijos por los cuales ver y tú dices, mi esposo me decía, es que no hay tiempo. Donde vivimos pagamos renta por un departamento y pues realmente son gastos que no te esperan, ¿no? Que tú tienes que pagar. Pero además no han recibido nada. O sea, no. No a están él nunca recibiendo nada. lo operaron, a él nunca se acercaron para ver. ¿Quién lo operó finalmente? Lo operaron en el hospital Dalinde, que fue un hospital privado, puesto que pues aquí el abogado junto con una institución pues nos apoyaron. Ya. Hasta el día de hoy pues han estado ahí. Algo que pues el gobierno nunca respondió, nunca lo operaron, nunca le dieron ni para un paracetamol, nunca le dieron para una silla de ruedas, para un bastón, porque decían que no tenían recursos para darle un bastón o para darle una silla de ruedas. Entonces, pues obviamente al día de hoy pues son gastos que pues uno afronta, ¿no? Uno afronta después de estas son revisiones. Y con muchas dificultades además. Pues sí, porque realmente, pues al final de cuentas nadie sabe lo difícil a veces que te es pagar pues una consulta, unos medicamentos. Hoy en día, créeme que gracias aquí al doctor que está aquí nos ha ayudado muchísimo y creo que fue esa persona que nos tendió la mano en el momento que más lo necesitábamos y ha estado ahí. Hoy me decía mi esposo, ¿no? Si no fuera por él, yo creo que ni pierna tuviera, porque corría el riesgo de que la amputaran ya. Perdón que te interrumpa. Fíjate que ahorita lo que te cuenta la señora Marisol es un punto muy importante, ¿no? Como dice ella, a lo mejor la gente no ve cómo se llevó a cabo todo eso, pero saqué este videito porque la señora Marisol era hostigada. Una vez que saca a su esposo, a Rigoberto, del hospital para trasladarlo al hospital Dalinde, a ella le iban siguiendo personal de la comisión de víctimas. Trataban de ver qué era lo que iba a hacer, hacia dónde se iba a dirigir y la trataban de estar espiando. Total que ahí fue cuando nos conocimos y que precisamente yo mismo me di a la tarea de grabar a las personas que la estaban siguiendo y que eran ellos, ¿no? Y que reportaban a la propia jefa de gobierno directamente qué era lo que hacía, hacia dónde se movía, quién se acercaba con ella, quién platicaba con ella, o sea, etcétera, un sinfín de cosas y de detalles, ¿no? Estas gentes a mí no me ubicaban todavía, entonces pues, yo tuve la oportunidad de acercarme, de grabarlos, como lo acabas de ver el video, y me acerqué aún más y tengo el screenshot de sus pantallas del teléfono celular, de cómo daban las indicaciones a ellos de qué tenían que hacer para seguir a la señora Marisol, ¿no? ¿Qué te decían? Pues recuerdo que esa tarde, porque fue todavía una tarde, pues el sacar a mi esposo de ahí fue bien intenso, ¿sabes? Porque sentí que estaba lejos de sacar a un humano que estabas pues intentándole salvar una extremidad de su cuerpo. Pareciera que estábamos sacando, yo creo que un delincuente o sea, de una cárcel, no sé, no. Realmente fue algo bien intenso. No nos querían dar, a pesar de que ya habíamos firmado, o sea, yo había firmado la responsiva. Sí, de que saliera. De que yo me hacía responsable de lo que había pasado. No fue así. O sea, no conforme a eso, cuando yo bajé, recuerdo que cuando yo bajé, personal del gobierno ya había subido lo que lo llamaban los famosos enlaces. Ya habían subido con mi esposo, yo había hablado con mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a ir.
él, pues obviamente él no sabía me decía, es que no sé, o sea, explícame, ¿no? Obviamente, pues tú que estás afuera lo estás viendo, ¿no? Paso a paso y estás viviendo el proceso, ¿no? De cómo es esto. Y me dice él, sí, está bien lo que tú me digas, o sea, no, está bien. Yo bajo a hacer, no recuerdo qué bajé a hacer o qué bajé a traer, no lo sé, no lo recuerdo en este momento. Cuando yo volví a subir me dijo, ¿sabes qué? No me voy. Le dije, ¿cómo que no te vas? Ya está todo. No me voy. Porque es que subieron los enlaces y sí, o sea, los enlaces, mi esposo estaba aquí, los enlaces estaban en la puerta y me dice, ¿están ahí? Dicen que si no, yo me voy de aquí, no me van a operar, que si yo me voy de aquí no me van a indemnizar, que si yo me voy de aquí que yo no cuente con eso para nada, ¿qué vamos a hacer? Esto no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Y yo le dije, no, es que no, es que necesitamos irnos. Me dijo, no. Llegó el punto en el que entramos él y yo en discusión, porque pues obviamente ellos entraron con toda la finalidad de decirte, si tú te vas, no te pago. Si tú te vas, yo no me hago responsable. Si tú te vas, es bajo tu responsabilidad. Si tú te vas, o sea, entonces todo era si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Entonces yo decía, pues, ¿de qué sirve que me quedes si de todas maneras no me estás resolviendo nada? Tiene una semana él aquí y no tienes el material para operarlo. No está en el área de ortopedia, lo tienes arrumbado en una esquina, no le das los servicios que él necesita. O sea, tampoco se están haciendo responsables de lo que realmente sucedió, de lo que tenían que hacer. O sea, ni siquiera está en un hospital privado como para que le den una atención de calidad. No tienes el material, ¿para qué lo quieres aquí, no? Yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo hablo con él y me dicen sí, después de que yo lo convenzo, me dijo sí, nuevamente me dijo sí. Yo bajé por el camillero, ya estaba la ambulancia abajo. Yo subí por los camilleros que lo iban a trasladar a Dalinde y al subir estaba él, pues obviamente, pues él no sabía ni qué hacer, ¿no? Nervioso, o sea, claro, me decía, es que mira, si angustiado. nos vamos, esto, y lo dije, mira, vámonos, o sea, lo importante es salvarte y salvarte la pierna. Después vemos cómo le hacemos, no sé, ¿no? Vendemos cosas, no sé, algo, o sea, no sabemos qué hacer, ¿no? Lo importante es ahorita en este momento salvarte la pierna y después vemos, ¿no? Él me dice, ya cuando los paramédicos se acercan, los camilleros se acercan a sacarlo, se acercan los del gobierno, ¿no? Y me dice, no, es que no te lo puedes llevar. Los del enlace. Los enlaces, me acuerdo que estaban alrededor de 3, 4 enlaces, ahí me dijo, no te lo puedes llevar, en una manera muy agresiva, ¿no? Y entonces, pues en ese momento recuerdo que me marcó la jefa de gobierno con un enlace, me dijo, es que la jefa de gobierno quiere hablar contigo. Yo sinceramente le dije, no tengo nada que hablar. A mí no me sirven tus palabras, a mí lo que me importa es que lo operes. Tiene una semana aquí, tú no has hecho nada. Así hablaste con ella y le dijiste. Ese día yo no le tomé la llamada. Ese día yo no le tomé. Era tanto la molestia, la impotencia, el acoso que tenían sobre ti. O sea, era como si tuvieras un guardaespaldas atrás o si te estuvieras llevando a un delincuente. No sé, ¿no? Fue tanto el abrumamiento de ese día. Y sí me acuerdo que le dije a la niña, no tengo nada que hablar con ella. O sea, yo me lo llevo porque me lo llevo. Ya firmé una responsabilidad y no te estoy preguntando si quieres o no. Si tú no tienes el medicamento, no tienes, yo tengo que buscar ayuda y tengo que ver dónde se va a atender. Entonces, pues él entraba en esa duda, ¿no? De eso, y ellos se ponían, ¿no? Y me acuerdo que me decía el camillero, no tenemos mucho tiempo, está la ambulancia abajo, tienes que decirte ya se va o se queda. Y yo recuerdo que seguí en la postura de, pues no, o sea, ya se va. O sea, ya está una hoja firmada y y pues ya, ¿no? Para entonces cuando yo bajé con él, recuerdo que cuando lo pasaron a la camilla fue como un forcejeo del decirte, no te lo llevas, ¿no? Cuando yo bajé, nunca se me olvidó, me dijo un doctor de ahí, me dijo, llévatelo. Lo mejor que puedes hacer es llevártelo. ¿Te dijo? Llévatelo. Sigue, llévatelo. Este doctor, me acuerdo que me lo dijo en voz baja, jalándome a un lado, y me dijo, lo mejor que puedes hacer es llevártelo. Llévatelo, sácalo si no ya. No tenía ni el material. Sácalo ya.
Híjoles, qué triste. Y yo creo que la indignación es que ayer, ¿no? Que reabren la línea 12, ni una sola mención a las víctimas, ¿no? De lo que ocurrió a casi 3 años. Legalmente, ¿qué procede? ¿Qué han pensado en hacer, abogados? Nosotros continuamos con la estrategia jurídica, esto a efecto de poder garantizar y salvaguardar a toda la ciudadanía, no nada más a las víctimas. Entonces, nosotros vamos a interponer una denuncia penal en contra de diversas autoridades debido a que no se ha garantizado en realidad ese derecho para la seguridad del traslado de las personas en esa parte. Te comento esto, ¿por qué lo hicimos nosotros así? Porque hagamos de cuenta que la parte colapsada tiene un tramo gemelo. Ese tramo gemelo indica o da muchísimas guías a los ingenieros y a los arquitectos para identificar el por qué se vino abajo, se desplomó. Entonces, aquí recordamos que a conveniencia, y porque así fue y así como lo hemos visto a conveniencia de la propia jefa de gobierno, así como del presidente, se dio un dictamen, el cual, como no les convenía, pues dijeron, ese dictamen no se toma en cuenta. Y ya era de una empresa que ellos presumieron muchísimo, que era una empresa internacional, DNV, y que precisamente pues iba a hacer las cosas correctas. Ellos determinan que era una falta de mantenimiento más otra causal también más. Ellos al final contratan los servicios de el ingeniero Riobo y él determina que la causa del desplome es por la falta de pernos. La falta de pernos es, si esta es la plancha de concreto, los pernos van dentro de. ¿Qué es lo que hacen con el tramo gemelo? Lo demuelen. ¿Por qué? Porque decían ellos que posiblemente pudiese tener la misma afectación que este otro. Entonces, si desconfiaste de que este tramo gemelo había estado bien construido y de que también posiblemente le faltaban pernos, ¿por qué no desconfiaste de todo el demás tramo elevado y que también no le pudieron haber puesto los mismos pernos? Porque al final del día ellos jamás hicieron un estudio para ver si todo el tramo elevado está completo con sus respectivos pernos o no lo está. Lo único que hicieron ellos es poner una estructura de acero abajo y que pues siga funcionando tan normal. Entonces, esto es lo que nosotros tratábamos siempre de explicarles a las autoridades. Eso y les decíamos. Lado, y supongo que por otro lado la indemnización también, ¿no? Sí, la indemnización, que es algo que les corresponde a ellos conforme a derecho, por ley. Y que se ajusta. Justa, me refiero a que, oye, perdiste la movilidad de tu pierna, pues entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú eras chofer, pues no puedes manejar. Si tú eras corredor, no vas a poder correr. Entonces, si eres futbolista, pues ya jamás vas a poder patear el balón. Entonces, ¿qué es lo que te tienen que dar? Pues una indemnización de por vida, porque ya quedaste discapacitado para ejercer la actividad con la cual tú te ganabas la vida. Entonces, mereces que te hagan una pensión de por vida, ¿sí? Y que sea justa. Y ellos dicen, no, fue una pierna vale 50,000 pesos, te doy 50,000 pesos y se acabó. O sea, 50,000 pesos para vivir mi vida. Es lo que ofrecieron en un principio. Eso es lo que ellos estaban tratando de hacer que todas las víctimas firmaran. Pues, tal es el hecho que muchos de ellos, pues, firmaron, aceptaron, y después ahorita están conmigo porque quieren contrademandar por la burla, por lo que ellos hicieron, ¿no? Ustedes no aceptaron ni un quinto. No, realmente cuando el comisionado se acercó me decía que tenía que firmarles papeles. De hecho, están en el hospital con mi esposo en esos días en los cuales yo me ausenté por lo de mi hijo. Estaba su prima de él al frente de él, pues... acompañando. Claro, entonces ella me decía, oye, no, se me olvidó una noche que me dijo ella... vinieron unos abogados que me dijeron que le diste tú la orden de que firmaras. Yo dije, no, o sea, a ver, yo no di ninguna orden, a mí nadie me ha buscado, no firmes nada. Y me dijo, no, es que están muy insistentes en que tienes que firmar, no firmes, hasta que yo llegué, yo los veo. Y es lo que te decía, ¿no? Sí, te damos esto, pero fírmame, ¿no? O sea, decide, no, o sea, no me condiciones cuando
yo no pedí estar en esa situación, mi hijo no pidió una situación, o sea, mi hijo no tuvo la oportunidad de decir me voy o me quedo. Y creo que no solamente mi hijo, sino todas las personas no tuvieron la oportunidad de decidir, entonces no me vengas con que decide o te quedas con esto o te quedas con aquello, ¿no? Nunca se firmó nada, siempre estuvo ahí como que fírmame, dame pues asegurar realmente, al final de cuentas es pues cederles el perdón, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? O sea, ni siquiera respondiste por lo que hiciste, ni con mi hijo, ni con mi esposo, entonces, ¿qué quieres que te firme, no? No firmaste nada No, y no nunca. recibiste nada. Nunca recibí nada. Finalmente, les pregunto, mucho se ha dicho que este tema se ha politizado, ¿no? Y que hay quien está sacando raja política de esto. A mí personalmente lo que me animó a traerlos hoy aquí pues es este ánimo de justicia, porque no hay nadie en la cárcel por este hecho, de humanidad, porque otra vez ayer que se inaugura la línea 12 no se menciona una sola vez a las víctimas. Yo soy una periodista nada más, pero ¿ustedes creen o perciben que hay quien quiera sacar raja política de este asunto, de este tema? Abogado, es lo último que pregunto. Lamentablemente sí, y es vergonzoso para todos esos actores políticos lo hagan de esta manera, lo hagan de esta forma, cuando realmente si tuvieran ellos la voluntad de poder y de querer ayudar realmente a las víctimas, deberían de darle frente a esta situación. No nada más es irse a tomar la foto al lugar y tratar de convencer a la gente de que se vayan con ellos porque les van a apoyar en algo. Cuando ellos tuvieron la oportunidad, nosotros solicitamos desde un inicio la comparecencia de Florencia Serranía al Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que hicieron? Todos ellos, inclusive eso que se hace llamar supuesta oposición, no aceptaron de que ella pudiese ir y comparecer y dar la cara y explicar qué fue lo que ella hizo para que esto no pasara, ¿no? Sin embargo, lo dejaron así. Sus intereses eran otros, tal vez que no los persiguieran judicialmente para que no tuvieran repercusiones. Entonces, aquí hay un punto muy importante que ellos han dicho que van a apoyar, a luchar, a citar, a hacer que aparezcan. Llevamos 2 años, 8 meses, y para mí que les faltan pantalones para que exijan lo que están prometiendo, porque realmente no tienen la cara ni los pantalones para enfrentar a la autoridad y exigirles que cumplan y que hagan justicia verdadera. Entonces es vergonzoso eso que están tratando de hacer ellos. Por eso es que ellos como víctimas siempre han manifestado que no queremos nada con actores políticos. Así es como ellos lo han dicho. Qué bueno. Y yo por eso es que los apoyo, precisamente porque aquí nosotros no vamos a permitir que exista un actor político o que esto lo hagan un teatro político. Esto es algo que debe de ser cuidadoso y en especial que se sobreproteja a la propia ciudadanía. Imagínate una tragedia de nueva cuenta. Ojalá nunca pase esto. Ojalá. Y que nadie vuelva a pasar este tipo de situaciones. Por eso es que todos ellos como víctimas quieren y están luchando porque exista esa justicia y porque nadie pase algo similar. Abogado Teófilo Benítez, muchísimas gracias. Marisol, querida, te deseo mucha suerte y te abrazo de manera muy solidaria y ojalá que respondan, ¿no? Apelando al sentimiento y a la empatía, ojalá que respondan a la altura de lo que ocurrió. Les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta conversación la pueden ustedes ver, como todos los contenidos de la saga, por el canal 116 de Roku, que ya viene en su televisión. Ahora en la televisión de streaming por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral.
bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en Las Fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora La Grande, Fabs, Sam Sarasúa y Jenny García en Se te estuvo D&D. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la Saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116.